Bienvenidos a este programa de 360 grados de historia, en donde tanto docentes como alumnos pueden aprender muchísimo, pero mucho con relación a todo lo que nos va contando Juan. Y además recuerden que también hay una pregunta, que la primer técnica que nos conteste correctamente en el chat, bueno, pues se gana un premio sorpresa, ¿verdad, Juan? Así es, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Encantado de volver a estar aquí contigo. Ya te extrañaba, Nick. Ay, gracias, sí, ¿verdad? Ya hace mucho que no estábamos juntos en 360 grados de Sí, historia. Y ahora nos traes a un invitado. por supuesto, está mi compañero Carlos González. Él es egresado de la licenciatura de Historia Ay, deja que de él la FES solito se Zacatlán. presente, Juan. ¿Por qué quieres ser tú el único famoso aquí Muchas en el gracias por la programa? invitación. Como aquí le había dicho Juan, yo soy egresado de la carrera de Historia en la FES Zacatlán. Y bueno, yo les hablaré algunas cosas sobre los temas que vamos a platicar. Nos vas a contar algunos chismes con relación a la educación de la Nueva España, ¿verdad, Carlos? Así es, para que conozcamos cómo se daba esa actividad durante la época colonial. Y bueno, es muy importante hablar de la educación, pero en realidad sabemos cómo fue la educación en la Nueva España, Juan. Pues tenemos una serie de registros importantes, ¿no? Incluso vamos a tocar nombres de personajes interesantes como Fray Bernardino de Sahagún o Pedro de Gante, que son prácticamente los primeros fundadores de estos colegios, y vamos a marcar puntualmente que pues en estas antiguas escuelas hay una unión tajantemente con la religión. No nace con esta laicidad como la conocemos actualmente, sino esto se va a dar prácticamente a finales de la Reforma y ya con mayor fuerza en el siglo XX. De hecho, los próximos programas que vamos a tratar, conforme vayamos avanzando cronológicamente, vamos a ir tocando obviamente la educación, porque pues es una percepción muy interesante para ir desarrollando también influencias teóricas, pedagógicas incluso, que incluso pues se van a ir desarrollando en algunas otras propuestas como el arte o en el tema de los museos, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a irlos desarrollando en programas futuros, ¿no? ¿Y por qué va tan relacionado o por qué va de la mano, Juan, la Iglesia con relación a la educación de la Nueva España? Recordemos que después de la conquista en 1521, pues van a ser los primeros evangelizadores, sobre todo franciscanos, 1524, que es prácticamente la fecha de fundación del primer convento, en este caso de San Francisco, el gran convento de San Francisco en la Ciudad de México, los que se van a interesar por desarrollar no solamente esta apropiación, arropaje de los grupos indígenas. Recordemos que todavía sobrevivían algunos hijos de señores tlatoanis, los cuales pues quedaron prácticamente arropados por estos frailes, y uno de estos personajes principales es Pedro de Gante, ¿no? Y la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales, ¿nos podrías platicar un poquito de este colegio? Sí, de hecho, Carlos, que es prácticamente su tema fuerte durante la colonia, él nos va a ayudar a profundizar en eso, ¿no? Carlos. Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a hablar sobre este colegio muy importante de naturales de San Francisco, porque, bueno, en parte hay que recordar que el principal fundamento con el que llegaron los españoles era el evangelizar a los indígenas para rescatarlos del demonio. Y bueno, este colegio fue fundado por Pedro de Gante para, en primer lugar, conocer a los pueblos, a los habitantes de estas zonas de México, conocer sus lenguas, desarrollar algunos vocabularios, algunos diccionarios, para que con esto ellos se pudieran apoyar y a la vez pudieran enseñar a estos indígenas a hablar el latín y a aprender a leer y escribir. ¿Y los criollos? ¿Qué es lo que pasa con los criollos? ¿Podrían entrar en este tipo de escuelas? Pues digamos, este tipo de escuelas es más destinado hacia los indígenas. Ellos tenían otro tipo de educación, puesto que ellos ya eran católicos y ellos solamente, había otro tipo de colegios que ellos ya brincaban hacia la universidad, que esta hablaremos después. ¿El colegio de las vizcaínas al principio era exclusivo de las mujeres?
Sí, de hecho es un colegio que prácticamente surge ya con mayor fuerza durante el siglo XVIII, y pues uno de los personajes notables de este colegio pues es la misma corregidora, ¿no? Doña Josefa Ortiz de Domínguez, ya como nombre ya de esposa. Y sí, precisamente el colegio junto con algunos otros más, como el de niñas también de San Francisco, que este va a ser ya del siglo XVII, se van a desarrollar solamente para mujeres, ¿no? Pero de igual manera, estos colegios estaban destinados a tener una separación clasista, como bien comentas, y había una separación entre indígenas, criollos y españoles peninsulares, ¿no? No se juntaban las dos clases o las dos perspectivas genéticas, porque todavía había desgraciadamente esta separación sobre si los indígenas incluso podían ser asimilados, que ese es otro punto que también me gustaría tocar rápidamente, porque gracias a que este aprendizaje se desarrolla de las lenguas y de las costumbres indígenas, va a ser mucho más sencillo poder asimilar a estos grupos indígenas dispersos, aprender incluso de ellos, como la labor que va a desarrollar incluso Fray Bernardino de Sahagún, que de hecho es pues el papá de la antropología mexicana, ¿no? Y este personaje pues va a desarrollar otro colegio también muy importante donde van a surgir, si gusta pasar las imágenes, ahí tenemos incluso la imagen de Fray Bernardino de Sahagún. Muy guapo él, por lo que vemos, ¿verdad? Pues sí, pero guapo. Con un genio que qué bárbaro, ¿eh? Sí, tenía un genio terrible. Bien, y además ¿no? era educador, ¿no? De otro tipo de perspectiva. Ay, era fraile, ay, Dios mío, perdón. Pero más que nada por la labor que trataba de dar entendimiento, ¿no? A estos hijos de señores tlatoanis, y que pues él va a desarrollar y va a fundar pues uno de los colegios más importantes en la Ciudad de México, que va a ser el de Santiago Tlatelolco, ¿no? En el cual pues sí, también me gustaría que Carlos nos platicara un poco rápidamente de lo que es este colegio. Bueno, como ya hemos platicado de Sahagún, bueno, él es muy importante porque él sí, Pues desarrolla, ¿no? él desarrolla los principales vocabularios, los principales diccionarios de las lenguas indígenas, porque él sí consideraba un poco bárbaros a los indígenas, pero a la vez él los admiraba por el tipo de educación que ellos habían recibido, por las costumbres que ellos habían desarrollado. Y bueno, este colegio fue muy importante porque aquí, como bien lo dijo Juan, aquí estuvieron los hijos de los tlatoanis, y entre ellos, gracias, o mejor dicho, gracias a ellos, se produjo un códice que es muy importante, como es el Códice Florentino, que es con ayuda de los indígenas principales. De hecho es una labor como de autoaprendizaje, porque incluso conocimiento de la lengua, de las costumbres y de la vida indígena a través de estos pequeños, algunos ya no tanto, va a servirles como una herramienta para poder adentrarse en la cosmovisión que prácticamente se había perdido con la conquista. Este desarrollo incluso va a desarrollar, como comenta Carlos, pues uno de los documentos más importantes, que es el Códice Florentino, y además el programa anterior incluso tocábamos, muchachos, si ustedes recuerdan, el famoso Códice de la Cruz Badiano, que es un tratado de herbolaria que precisamente también surge ahí en el Colegio de la Santa Cruz, ahí en Santiago Tlatelolco, ¿no? La técnica 64 quiere que hablen un poquito del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Sí, pues si gustas profundizar un poquito más, Carlos. Bueno, este lugar era muy importante porque, como habíamos dicho, los indígenas no solamente recibían en este lugar el aprendizaje de las lenguas, latín y aprender a escribir, sino también aquí podían recibir una preparación mucho más fina, algo parecido ya a lo que sería un bachiller, una educación ya superior. Por esta razón este colegio fue muy, muy importante durante la ¿Sería época. como lo más importante de este colegio? Sí, podemos decirlo, porque los indígenas no tenían acceso a la universidad. El único colegio que podía ser algo parecido a la universidad era este colegio de Santa Cruz. Esta distinción, a ver cuál de los dos me puede contestar esta pregunta, está muy marcada la diferencia, ¿no? De
estos colegios solamente los indígenas, estos solo mujeres, estos solo criollos, así. Eh, ¿De qué depende la diferencia? El colegio te daba la misma educación, pero nada más era, la única distinción era de las razas, de las clases sociales y como discriminatorias, o también tenía que ver el rango de educación. Por ejemplo, a los indígenas se le daba lo básico y a los criollos algo ya más, un poco más complicado, o ya otras ciencias, algo así, o se les daba las mismas clases, con los mismos libros, con los mismos maestros. ¿Nos podrían explicar la diferencia de cada uno? Pues digamos, la diferencia, primero con las mujeres, pues que ellas solamente se les enseñaba la religión y pues se les enseñaba a ser buenas mujeres, buenas esposas, que era para lo que estaba destinado a los colegios de mujeres. Los indígenas, pues ellos recibían una preparación mucho más evangelizadora, aprender el latín, el español y por supuesto escribir. Y por parte de los criollos, pues ellos ya tenían este conocimiento de la religión. Ellos sí ya recibieron una preparación mucho más detallada. Ya ellos así podían alcanzar el grado de bachiller o inclusive ya saltarse a los otros grados como es la universidad y todo lo que ella daba. Muy bien, pues quiero agradecer a las técnicas que están Sí, por conectadas, favor. Juan y Carlos. Adelante. La 30, la 32, la 58, la 13, 33, 56, 57, 60, 64, 53, 98, 77, 113, 39, 78, la 6, la 29, la 44 y la 87. Así es que están comprometidas estas técnicas a que ahorita que lancemos la pregunta, Juan. Sí, yo creo que es el ¿Es momento buen momento? indicado. Sí, ¿Sí? esta es la Bueno, hora. pues por favor, que en realidad se peleen la respuesta correcta, que solamente sea por ahí la velocidad con que tecleen la respuesta y que se puedan ganar. ¿Qué se van a ganar, Juan? Pues vamos a obsequiar 3 cortesías dobles para nuestro próximo recorrido. Vamos a visitar una zona arqueológica prácticamente pues muy poco conocida y además también vamos a regalar una cortesía doble, ¿verdad? Para el domingo, que es el próximo de este fin de semana al siguiente, 17 y 18, para visitar y hacer una caminata, incluso pues una de las avenidas principales del centro histórico, que es Pino Suárez. Entonces el sábado vamos a visitar la zona arqueológica de Cuicuilco y el domingo vamos a hacer una caminata por la calle de Pino Suárez, acompañados de Carlos, obviamente. Y pueden aprovechar, si no han hecho alguna compra navideña, también pueden Ese es el momento, ya es el Buen aprovechar, Fin. ¿no? Este lugar, pues Sí, es ya el dije un centro gol. histórico, es el centro histórico. Bueno, vamos a lanzar la pregunta. Adelante. ¿Quién es el fundador del Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco? Apúrense a contestar, por favor, porque creo que es una muy, muy buena opción de 2 fines de semana, pases gratis para aprender mucho. Sobre todo compartir, ¿no? Ya en otros programas hemos trastocado muy bien este punto, porque pues sí tratamos de conjuntar tanto el bagaje que ustedes tienen con el que nosotros manejamos, y eso desarrolla una experiencia de interactuación muy padre, muy bonita, porque pues ayuda a alimentar también parte del conocimiento que ustedes manejan. Incluso ya tenemos algunos profesores que nos han tenido la fortuna de acompañarnos, con sus alumnos incluso. Entonces es una actividad muy padre, esa parte ya del diálogo y de la crítica, muy interesante, ¿no? Así es. Oye, ¿qué te parece? Esta Joe quiere dar un tip para que puedan acertar más rápido su respuesta. ¿Se acuerdan que yo mencioné que alguien estaba muy guapo? Sí, gracias, Nick. Ay, pues es que yo quiero a la comunidad de escuelas secundarias técnicas y quiero que se ganen los pases, entonces los tengo que ayudar un poquito. Ya más no se puede, Y además chicos. recuerden que fue el personaje que desarrolla el famoso Códice Florentino, ¿no? Y el códice que comentábamos la vez anterior cuando tocábamos el tema de los hospitales, el Códice de la Cruz Badiano. Entonces él desarrolla este colegio de la Santa Cruz ahí en Santiago Tlatelolco, ¿no? Así es que ya, por favor, Sí. con 2 pistas ya sería el colmo, ¿eh? Se están tardando un poco en las respuestas. La técnica 13 dice, este convento es el que estaba donde ahora está ubicada la Torre Latino. Sí, hay que recordar que no solamente la Torre Latino, sino toda la extensión que abarcaba hasta la calle de Gante,
de Motolinia. Entonces, era un gran convento, del cual pues ya solamente nos queda el caparazón, que es al ladito de la Torre Latino, la iglesia de San Francisco. Y que ahí de repente también ponen algunas exposiciones, Sí. ¿no? Tienen una pequeña explanada que es parte de la iglesia. La Ajá. iglesia es muy bella, pero es muy triste que está muy, muy inclinada, ¿no? Es demasiado notorio el hundimiento de la iglesia. Sí, pues como sabemos, los españoles construían con materiales muy pesados. Esto provoca que pues ya a la larga se vayan hundiendo los edificios. Y pues un ejemplo muy claro es el de San Francisco. Y mencionas que esta extensión está hasta Motolinía. En Motolinía sigue siendo una iglesia, pero ya no es católica, ¿no? Sí, es era parte de uno de los patios grandes del convento de San Francisco, Ajá. ¿no? Y sí, prácticamente, si hablamos de cuerpos estructurales del convento grande, Ajá. pues imagínense, tenía 7 capillas, la nave principal tenía 2 patrios grandes con sus claustros, además tenía el colegio de niñas, y bueno, como ya la estructura no le daba, pues desarrolla frente a ella lo que va a ser el antiguo hospital para naturales. Quienes no ubican a lo mejor mucho esta iglesia es la que está muy cerca de los azulejos, ¿no? Está enfrentita Enfrente. la entrada entre los azulejos, es el convento de San Francisco, sobre la avenida de Madero, casi esquina con San Juan de Letrán, ahora eje central. Y esta calle que ya cerraron y que pueden ustedes también disfrutar porque ya está cerrada y pueden ahí caminar. Exactamente, es peatonal y la verdad es muy recomendable, aquellos que incluso para que les da miedo de ir de noche al centro, esta es la oportunidad para quitarse ese miedo. Así es, y la técnica 44, ¿podrían hablar del convento de San Francisco de México? Sí, de hecho, pues es prácticamente la primera fundación religiosa en la Nueva España, todo el territorio mexicano. Es un convento que prácticamente va a tener una serie de remodelaciones y reestructuraciones. Recordemos que igual que en el caso de nuestras casas, siempre procuramos ir cambiando tanto arquitectónicamente, decorativamente, algunos elementos de nuestra casa. De esa misma manera también sucede con algunos edificios públicos, como el caso de los templos y de los conventos. Por eso luego encontramos una disparidad de tiempos, porque el convento es una fundación del siglo XVI, pero ya la estructura final es ya del siglo XVIII, ¿no? Obviamente ya tiene otro tipo de acabados, porque sí transita prácticamente desde el surgimiento del barroco hasta el churrigueresco, que es el barroco totalmente mexicano. Lo interesante de ahí es que todavía tiene una serie de anécdotas, pues por la llegada incluso de la presencia de Juan Diego con el ayate desde Tepeyac, se presenta ahí al convento de San Francisco, después ya lo mandan a la casa del arzobispado, por ejemplo, y además incluso es un espacio que desgraciadamente durante la reforma pues va a ser expropiado, y va a contener incluso en su nave principal un circo, ¿no? Es algo que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas ya después para tocar precisamente en este convento. Datos, ¿no? Importantes Además, que pueden ser y leyendas de gran también, utilidad se diga. para los profesores Así es. en clase. Pues ya tenemos buenas noticias. Ya hay 2 ganadores, Ay, qué padre. la técnica 13 y la 77. Muy bien, ellos están ahí Felicidades. haciendo sus anotaciones, están Sí. poniendo atención, están muy al pendiente, ¿no? De todo lo que Juan y Carlos les están comentando. Muchas felicidades. ¿Nos podrían explicar la diferencia? Yo les comentaba fuera del aire que nosotros tenemos la idea lo que es un bachillerato y cuántos años se cursa, Claro. igual una licenciatura, ser maestro, ser licenciado es una visión completamente diferente de lo que era antes. ¿Nos podrían explicar de cómo se trataba estos años y qué estudiaban? Digamos, el grado de bachiller era el básico, algo como lo que ahorita sería el nivel medio, que esto se alcanzaba después de mucho estudio, y entre otras cosas se alcanzaba en el colegio de Santa Cruz, y posteriormente en otros colegios que se fueron desarrollando, como el de minería, como el de medicina, que en esto se alcanzaba este grado de bachiller. En cuanto ya consiguen este grado, pasaban a la universidad, y el primer grado que ya alcanzaban era el de licenciados, que se puede ser ya sea en Derecho, en Teología, o en Derecho Canónico, que digamos la religión católica era la que mandaba en esa época, pues todas las materias tenían que ver con la religiosidad. Pero ya para el siglo XVIII ya se meten las ideas ilustradas y entra otra
otro modo de estudio, que es el trivium y el quadrivium, que ya son las materias más conocidas por nosotros, que ya las ciencias por una parte, y por la otra las humanísticas, como la historia, como la filosofía. Quién podía estudiar, ser licenciado, ser abogado o ser doctor? ¿Quién podía tener no la capacidad, sino más bien la oportunidad de poder estudiar estas carreras? Pues estas sin lugar a duda eran dos, ya los hijos de los españoles peninsulares, por una parte, y los criollos. Eran los únicos que podían alcanzar estos grados, porque los indígenas no podían entrar a estudiar esto, porque sería un peligro para la colonia si los indígenas o los mestizos aprendieran alcanzaran estos grados. La técnica 32 les pregunta, ¿este colegio estaba donde ahora está la Plaza de las Tres Culturas? ¿Cuál colegio? Sí, es el Colegio de la Santa Cruz en Santiago Tlatelolco, es Ujú. exactamente ese mismo, incluso todavía resguarda en sus muros parte de lo que era el convento, y ahora es parte del Museo de Sitio de la zona arqueológica, y exactamente se encuentra al costado derecho, viendo de frente al templo de Santiago Tlatelolco. Exactamente, te lo estamos viendo en la fotografía, es desde el siglo XX y pues desgraciadamente incluso fue hasta prisión, ahí estuvo encerrado Pancho Villa en algún momento y se escapó. Ángeles de la técnica 30, excelentes conferencistas, Muchas felicidades. gracias. Muchas felicidades a Carlos y a Juan. La técnica 3, el principio de educación en México era fundamentalmente laica para los naturales. No, 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 no. Obviamente que el punto siempre va unido con la religión. Recordemos que los primeros profesores incluso pues son religiosos y de hecho uno de los principales órdenes eran los franciscanos. Ellos eran los que estaban encargados prácticamente de desarrollar las técnicas educativas que obviamente pues iban acompañadas de la doctrina religiosa. Voy a regresarme un poquito con relación a Sí, lo claro. que Carlos estaba mencionando. ¿Quién ya estudiaban, ¿no? Ya eran licenciados, doctores, maestros en filosofía? ¿A qué edad ya pues sí, porque es diferente, me imagino que antes era un poco más joven, cuando ya eran doctores, o al revés, eran todavía más grandes, cuando ya estaban graduados. Pues si podemos hablar de una edad, pues ya sería, no sé, pasando los 20, los 30, bueno, entre esas edades, porque pues sí era un largo camino que tenían que seguir, como pues hoy todavía lo vemos en algún. Entonces sí sigue siendo más o menos el rango como el de ahora. Pues digamos que en parte la UNAM tiene está fundamentada en la antigua Universidad Pontificia, pues ahí podemos ver más o menos cómo era ese trayecto para conseguir tanto el grado de licenciado como el de el maestro y el de doctor. Nos faltaba mencionar la Real y Pontificia Universidad de México. Nos falta tocar ese tema, De Juan. hecho, yo creo que con esta universidad podemos terminar muy bien este tema porque precisamente tocamos pues el surgimiento de los principales colegios durante el siglo XVI, durante el 1500, recuerden muchachos, y que va a ser el parteaguas, porque ya a partir del 17 y sobre todo ya del 18 pues se van a desarrollar ya colegios incluso para señoritas, comentábamos hace un rato como las vizcaínas, por ejemplo, y incluso nos va a dar la oportunidad para trastocar en temas siguientes, ya cuando vayamos a la época de la Reforma y las intervenciones norteamericanas y francesas, lo que van a ser pues estos cambios pedagógicos y también didácticos en la educación, y obviamente el parteaguas que nos rige hasta ahorita, que va a ser durante la etapa vasconcelista, por ejemplo. Y yo creo que en el caso de la Universidad Pontificia sí va a ser pues un espacio que va pues a trascender de tal manera que incluso como comentaba Carlos, pues es la fundadora de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Bueno, hay que recordar que la universidad pues estaba destinada exclusivamente tanto a criollos como a españoles. Y bueno, esta es fundada por un personaje que se preocupaba mucho, que era Luis de Velasco, segundo virrey de la Nueva España, que a él le toca inaugurar esta universidad, en la cual se educaba con la escolástica, que era el método que existía en esa época para que alcanzaran estos grados de doctor y licenciado. Y bueno,
hasta el siglo XVIII, con la llegada de las ideas de la Ilustración, pues ya cambia, como les había dicho hace rato, al trivium y al quadrivium, que digamos que esas son las bases que ahora tenemos en la universidad actual, porque por una parte vemos que en la UNAM tenemos tanto las científicas, la matemática, la física y la biología, por otro lado las humanidades y las políticas. Así es, chicos, o sea que lo que ustedes tienen que valorar ahora su escuela, bueno, son muchas razones, muchos elementos. Ahora hay una gran diversidad de qué quiero estudiar, Claro. ¿no? Ahora inclusive te hacen exámenes para saber qué aptitudes tienes, para saber a qué carrera o a qué área vas dirigido, y aprendieron mucho el día de hoy. Si se dan cuenta, la historia de la educación es larguísima. Bastante, mucha, incluso se ha aumentado de una manera impresionante en menos de 200 años. Entonces hay que valorarla, aunque es viernes y ya nos Sí. cuesta trabajo, hay que Ya terminar las las clases del día de vacaciones. hoy, hay que esmerarnos porque ya la mayoría están en exámenes. Échenle muchas ganas para poder disfrutar las vacaciones. El día de hoy se van 2 técnicas ganadoras, la técnica 13, la 77 y la 64. Muchas felicidades, se sacaron una estrellita y sus pases para ir con Juan a las visitas guiadas. Nos tenemos que despedir. Carlos, muchas gracias por haber venido. Ojalá que no sea la primera y la única vez, que se repita en más ocasiones, por favor. No, pues muchas gracias por haberme invitado y espero estar más tiempo aquí con ustedes. Juan, gracias. No, muchas gracias a Tini, y bueno, gracias maestros, muchachos de las aulas, fue un placer estar con ustedes. Es la última vez que los veo este año. Les mando un abrazo muy largo, que se la pasen bien con todos sus seres queridos. Hay que echarle ganas, hay que planear muy bien las metas para el próximo año. Claro, Gracias. abrir los libros de historia, este programa de 360 grados de historia. Hoy platicamos de la educación de la Nueva España. Ojalá que les haya gustado este programa. Mi nombre es Nicte Navarro Toscano. Va a seguir otro programa de fomento a la lectura con relación a las gacetas, así es que no se vayan, por favor, porque tenemos más sorpresas aquí en DGS TV Aprendiendo.